Saludos. En nombre de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, presento para ustedes la línea del tiempo, la hermenéutica, en el curso del postdoctorado Hermenéutica y la Interpretación Científica, con nuestra facilitadora, doctora María Ángel Herrera. Quien les habla, doctora Pastora Colmenares de Boyer. Es un placer presentar esta línea del tiempo, donde se aprecia en primer lugar desde el año 2, unos 3200 años antes de Cristo, cuando Hermen, el dios alado, mensajero del Olimpo, llevaba los mensajes de los dioses y tenía que interpretar esos mensajes que ellos mandaban porque el pueblo no los entendía. Siguiendo esta línea del tiempo, tenemos en el siglo V los grandes pensadores griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates daba a entender que el mayor bien del ser humano no consiste en entender las cosas que le pertenecen, sino más bien a las que posee. El ser más sabio y perfecto es algo que no se puede dejar de entender. Él tenía su pensamiento con la mayéutica, donde se depuraban los pensamientos negativos de los hombres. Se hacían preguntas apropiadas para guiar a una persona, para que pudiera reflexionar. Platón amplió el significado de hermenéutica como explicación o interpretación con sus diálogos. La hermenéutica aristotélica era la conexión con su arte de la retórica. Siguiendo esta línea del tiempo nos encontramos con el Renacimiento, que es un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualiza a través del humanismo. En este Renacimiento podemos ver una data desde el siglo XIV, donde artistas como Leonardo da Vinci y Filippo Brunelleschi impresionaron a muchos con sus pinturas. La arquitectura, donde en este periodo de las artes fluía la creatividad, influenciada por la filosofía humanista. El humanismo no solo se colocó en lo humano sobre lo divino, sino que despertó dudas sobre interpretaciones bíblicas incoherentes, que luego fueron renovadas para poder tener un entendimiento más preciso de la realidad y de aquellas cosas que aún no se habían descubierto. Tenemos a Matías Flacio en 1530-1575. Es el primero que busca una interpretación de la Reforma por vías de la historia. Flacio y su grupo de escritores, llamado Centuriadores de Magdeburgo, plantean el problema en términos históricos. Flacio señala que la historia había sido desnaturalizada por la Iglesia y abre el debate sobre el papel de la Iglesia antigua y su relación con la de tiempos de la Reforma. Giordano Bruno en 1548-1600 creía que había innumerables cuerpos, como la Tierra y otros soles como nuestro Sol. También decía que además de Saturno, el planeta conocido más lejano de la Tierra en aquel entonces, habían otros que giraban alrededor del Sol. La doctrina del universo infinito y los mundos infinitos en conflicto con la idea de la creación era la teoría más propia de Giordano Bruno, donde decía: el que niega el efecto infinito, niega el poder infinito. Luego tenemos a Heidegger, quien vivió en el año 1890. Señala que el pensamiento filosófico ha olvidado la importancia de la nada, que es la base sobre la que se construye el ser, y ello porque en la última instancia el hombre es ser para la muerte, ya que toda obra humana está
marcada por el hecho ineluctable de la finitud. Seguidamente tenemos a Schleiermacher. Corresponde al establecimiento de la hermenéutica como teoría de la comprensión y la interpretación. Su propósito era la comprensión absoluta del mundo textual. Lewis, quien vivió en 1889 hasta 1951, afirma que el mundo es todo lo que es el caso que se enmarca en la totalidad de los hechos que son necesarios. La realidad es como es, pero podría ser de otra manera. Pero esa aleatoriedad de lo real no significa que el mundo carezca de lógica. Gadamer en el 1800 al año 2000, el objetivo de este gran ser, Gadamer, era descubrir la naturaleza de la comprensión humana. En su libro sostuvo que la verdad y el método estaban en desacuerdo, el uno con el otro. Gadamer fue muy crítico con sus dos enfoques metodológicos que se emplean en el estudio de las ciencias humanas en la actualidad. Por último tenemos a Ricord. En su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables fenólogos hermenéuticos como Husserl y Gadamer lo interpretaban. Habló de la metáfora, que es la capacidad de producir un nuevo significado hasta el punto de la chispa del significado, donde una incompatibilidad semántica colapsa en la confrontación de varios niveles de significado para producir un nuevo significado que existe solo en la línea de fractura de los campos semánticos. En el caso de la narración, me atrevo a decir que lo llamó la síntesis de lo heterogéneo. No crea menos novedad que la metáfora. Para finalizar, el pensamiento de Heidegger nos permite decir que la esencia de la verdad es la verdad de la esencia. Allí, con este pensamiento, Heidegger encuentra la realidad de las cosas.